Buenas noches, chicos. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de redacción, chicos. Somos bastantes personas en este grupo, al menos habemos once participantes, ¿verdad? Entonces, chicos, voy a continuar compartiendo. Buenas noches. Continuar compartiendo el documento donde quedamos la semana anterior. Ok. Eh, Chicos, no sé si ya pueden ver el documento. Sí, yo sí puedo. Ok. Yo no sé si alguno se recuerda dónde quedamos. Sí lo iniciamos, ¿verdad? Yo no puedo decir mucho. En la semana pasada me enfermé e insistí. Y no pudiste asistir. Ok. Yo realmente no recuerdo exactamente dónde quedamos, pero bueno, si hay alguno que recuerde. Bueno, chicos. Dice, punto 2, la redacción. Antes de redactar, informar y opinar fundamentalmente. Redactar no es el primer paso y escribir no es esperar a que llegue la inspiración, ni tampoco es poner lo primero que llegue a la mente. Para poder redactar es necesario saber qué se quiere decir y qué no. Por lo tanto, se le recomienda seguir varias estrategias para enriquecer sus habilidades de decisión con respecto a qué incluir o no en sus composiciones. Infórmese, lea el periódico, textos relacionados con temas de interés, busque fuentes fidedignas, no base sus opiniones exclusivamente en creencias, apóyelas con argumentos y evidencias. Bueno, chicos, como yo les decía anteriormente, en la clase de la semana pasada, es importante que ustedes en este momento se empiecen a informar. ¿Por qué? Porque es muy probable que los temas que ellos elijan sean temas de la actualidad, de lo que está pasando, ¿verdad? Este, sean temas de noticia, pueden ser temas de comunidad, pueden ser temas de nuestro país o inclusive pueden ser temas internacionales. Valore críticamente la información que recibe. Los argumentos son racionalmente válidos para sostener las conclusiones a las cuales se está llegando. Si no es así, busque otros, pero no se aferre a lo que no puede sostener, basado solo en la creencia. Ok, chicos, cuando yo me informo, yo puedo decir, bueno, me llegó un tema, no sé, tres temas. Uno.
no sé, de política, otro de deporte y otro tal vez, no sé, de medio ambiente. Entonces yo digo, yo voy a tomar el de medio ambiente, que es donde yo puedo y tengo más información, por decirlo así, porque ustedes en ese momento no pueden irse a a ninguna página, a ningún internet, a ningún libro a consultar, porque ya ahí ya no hay esa opción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se les recomienda estar activos en lo que es noticias, periódicos y demás? Porque necesitamos estar actualizados. Si ellos van a elegir alguna noticia del momento, pues nosotros necesitamos tener ese tipo de información. Ahora, recuerden que la redacción no es una novela, no es un cuento, no es una poesía, no es había una vez, no. Es un tema de exposición, un tema de la actualidad, un tema real, el cual yo pueda incluir mi crítica, pueden incluir criterios por ejemplo, yo estudié en determinado libro o que yo estuve en determinados noticieros o periódicos y leí, ¿verdad? Entonces, como decía ahí, yo puedo tener mi crítica, pero argumentada en algo, ¿verdad? No solamente en lo que yo pienso, sino tratar de argumentar esa crítica en algo o ese criterio. Analiza el problema dado. El título que escoja o el tema del que quiera hablar en general tiene los mismos principios de un problema, de modo que léalo cuidadosamente, desglóselo, analice cada palabra para que pueda entender qué implica primero qué implica. Solo así podrá comprender qué es lo que debe decir. Defina lo que va a decir. En una composición no lo puede decir todo. Establezca límites sobre lo que dirá y lo que no. Por ejemplo, escoja solo desarrollar tres aspectos, no cinco, ni siete, ni todos. ¿Por qué se les recomienda esto, chicos? Y esto yo siempre lo tomo en cuenta cuando ustedes hacen redacción y y envían para corrección. Porque si ustedes van a tomar, bueno, el medio ambiente y tomamos 8 aspectos, eso a ustedes se les va a hacer enorme y tienden a confundir ideas y a hablar de una cosa, hablar de la otra, hablar de la otra y no, y al final no van a ser concretos con nada. Entonces, es mejor tener solamente 3 ideas claras. Ajá. ¿Alguno me estaba hablando? Chicos. No fue. Ah, ok. Ok, entonces continúo. Solamente 3 ideas, ¿por qué? Porque esas 3 ideas vamos a desglosarlas bien y vamos a darle un seguimiento a la redacción, de modo que, por ejemplo, no sé, vamos a hablar del medio ambiente. Entonces, yo puedo iniciar hablando con el por qué hay un qué o qué es el medio ambiente. Ahí ya está una base. Luego, puedo desarrollar otra idea de los daños que el hombre le causa al medio ambiente. Y ahí es otra idea y bastante que hablar. Y otra idea, cómo podemos contrarrestar o de qué manera podemos concientizar la población para no hacerle daño al medio ambiente. Vean que ahí ya yo tengo 3 ideas. Y con esas 3 ideas basta y sobra, ¿verdad? Si yo empiezo a meter que la capa de ozono, que los ríos, que la fauna, que es, entonces se me va a hacer, porque es un tema muy amplio. Entonces yo puedo hablar de eso muchísimo, pero si yo empiezo a meter muchas ideas, se corre el peligro de que no seamos concretos, de que dejemos ideas cortadas, de que metamos una idea, después metamos otra, ¿verdad? Entonces, y que no se entienda. Y eso, ya ustedes van a ver que va a restar puntos. Entonces, chicos, continúo con la lectura.
Por ejemplo, escojo solo desarrollar tres aspectos, no cinco, ni siete, ni todos, solo tres a lo que se le venga a la mente cuando escribe, pues podría repetir ideas y no saber cómo avanzar. Haga un esquema, comprender el orden y el límite de lo que dirá. Eso le permitirá seguir avanzar con un propósito, de modo que podrá explicar mejor el mensaje que desea transmitir. Entonces, acá nos están proponiendo que podemos hacer un esquema con una idea central y luego una lluvia de ideas que nos ayude a organizar precisamente eso, las ideas. ¿Qué es lo que se quiere con todo esto? Que ustedes no repitan, no redunden, que el tema sea claro, que no tienda a confundir al lector de qué es lo que está hablando, porque empieza hablando de una cosa y terminó hablando de otra totalmente diferente y que no tiene nada que ver con lo que inició, ¿verdad? Entonces es muy importante tener un hilo conductor y siempre tener presente de qué tema, no iniciar con una cosa y al final se me confundieron las ideas y terminé hablando como del partido, ¿verdad? O no sé, de la novela, no sé. Si se sigue estas recomendaciones, podrá realizar su prueba con tranquilidad, porque tendrá una estrategia para poder abordarlo, ¿verdad? Muy importante esto, ¿verdad? La estrategia que nosotros podamos implementar. Muy importante que ustedes desde ya inicien este tipo de estrategias a practicándolas para que en el momento del examen, em, en el momento del examen, ustedes puedan no confundir las ideas. Entonces dice, es común, si se siguen esas recomendaciones, podrá realizar su prueba con tranquilidad porque tendrá una estrategia para poder abordarla. Propuesta para abordar la resolución del examen de composición y ortografía. Primer paso. Los temas en el examen. El examen de composición y ortografía tendrá cuatro temas, de los cuales usted debe escoger uno. Esos temas no se conocen hasta el día del examen. Sin embargo, el MET le ha recomendado a los estudiantes que se mantengan informados a través de lecturas constantes de las noticias del periódico, ya que se escogen temas de la actualidad. Para comprender cómo están construidas los temas, tome en cuenta la siguiente información. Estructura de los temas. Generalmente los temas se pueden clasificar en algunos de los siguientes esferas. Realidad nacional, mi comunidad y experiencia personal, ¿verdad? Entonces,
Puede ser algo a nivel de país, puede ser algo a nivel de comunidad, puede ser algo a nivel personal. Inclusive también se podría hacer a nivel internacional, ¿verdad? Pero ya eso estamos hablando de más y que tenemos que conocer mucho, ¿verdad? Y dice, es muy común que haya dos temas relacionados con la experiencia personal o la comunidad y un tema de actualidad sobre la realidad nacional. Y a veces este último puede conectarse con elementos de la realidad internacional. Los temas se relacionan con aspectos ampliamente discutidos a nivel nacional, de modo que es recomendable que el estudiante se informe a través de periódicos y artículos sobre lo que ocurre en el país y tenga datos reales a la mano para poder crear opiniones fundamentales. Se le recomienda al estudiante comenzar un diario en el que registre noticias, especialmente los hechos sobresalientes que se destacan en la realidad nacional. Bueno, ahí podríamos valorar para las personas que sí tienen mucho tiempo, ¿verdad? De ir haciendo un diario, de ir anotando hechos importantes, sobresalientes en el país. Escoger un tema para el examen. Se le recomienda escoger un tema que cumpla con los siguientes criterios. A. Familiaridad con lo que se va a redactar, es decir, que se tenga información clara y fiel sobre el tópico. Opinión correctamente formulada, en el sentido de que cada vez que exprese un perspectiva propia, puede sostenerla con bases sólidas, evidentes datos, etc. Facilidad para explicar el mensaje que desea comunicar. Un escritor siempre quiere comunicar un mensaje en específico, piense usted a qué punto quiere llegar, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, tener un objetivo claro que es lo que Entonces, les decía que, que a la hora de elegir el tema se debe de tener bastante familiaridad, una opinión correcta acerca de lo que quiero expresar, em, acerca de lo que quiero expresar, este, y, em, y ser amplio a la hora de explicar, tener una buena organización en el desglose de esa redacción. Próximamente vamos a ir viendo cómo redactar los párrafos, porque mucho de ¿cómo decirlo? De la organización de esa redacción va en el párrafo de introducción.
Ok. Dice, desglose el tema escogido para comprenderlo. Después de haber escogido el tema, es necesario entender bien qué se incluye en él y qué no. Veamos el siguiente ejemplo para que podamos entender cómo analizar el título. Los programas televisivos y su influencia en la formación de los niños y jóvenes. Entonces, chicos, yo les había dicho la semana pasada que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir el tema. Porque, bueno, el tema que yo diga, anteriormente ya se les mencionó que es el tema con el que yo me sienta más familiarizado, con el que yo me sienta que tengo más conocimiento. A ese tema es al que yo voy a elegir. Ahora, lo voy a elegir tal cual está dentro de el examen, ¿verdad? O del folletillo. No le voy a cambiar ni una I ni una E, nada, nada, nada se le cambia. Porque si ustedes le cambian lo mínimo, entonces ellos lo toman como no es un tema del que ellos propusieron, sino que ustedes eligieron un tema diferente. Entonces se copia tal cual se los están dando. Comprenda segmentos del texto, divídalo en partes para entender de qué se trata el tema que propone. Y vamos a ver. Entonces, el tema, los programas televisivos y su influencia en la formación de niños y jóvenes. Vamos a ver, dice los programas televisivos. Todo el texto debe referirse a este tema, es lo que le dará cohesión global que esté conectado. No tener esto presente hará que se salga del tema, ¿verdad? Y su influencia. Esa parte, vea que aquí estamos desglosando, este, estamos desglosando el tema que nos dieron y su influencia. Esta parte del título nos ayuda a entender que no podemos hablar de programas en general en relación con cuáles son populares o cuáles no tenemos que hablar, de cómo o cuáles no. Tenemos que hablar de cómo los programas influyen en un grupo específico. Tenemos que tomar en cuenta que la palabra influencia implica tanto como los programas que afectan de manera positiva o negativa. La palabra sí misma no significa que perjudique a la gente. Hablar solo de lo malo significa que no hemos analizado bien el tema. Entonces, vean que aquí estamos desglosando. Programas televisivos se refiere a una parte, a todo lo que se refiere este tema, ¿verdad? Luego, influencia. ¿De qué manera influencia de forma positiva o de forma negativa los programas televisivos? Y nos estamos enfocando en solamente una población. Vamos a ver. Niños y jóvenes. En esa población es donde nos estamos enfocando. Vamos a ver acá. Dice, de niños y jóvenes, parte nos ayudará a limitar el tema, pues el título dado solo se refiere a la influencia de los programas televisivos en las personas de cierto rango de edad, ¿verdad? No vamos a meternos que mi abuelita y que el bebé, no, ¿verdad? Y que mi tía y que mi papá, no, estamos hablando solamente de un rango de personas, de población, ¿verdad? Entonces tenemos que delimitar de los programas televisivos en las personas de cierto rango de edad. La palabra más delicada aquí es joven porque implicará un grupo que podría ir de los 16 a los 35. Es una buena opción si desde el principio se define qué es lo que se va a entender por niños y jóvenes, podría decirse así, personas entre 5 y 25 años, ¿verdad? Entonces eso es importante, delimitar como esa edad para saber, ¿verdad? Cómo la palabra anterior, la influencia en esta población, ¿verdad? Porque la influencia de ellos, de esta población, puede ser que no sea la misma en la influencia de una población adulta mayor.
Después de que ha dividido el título en partes y ha entendido sus componentes, pese a integrar lo que entendió en una manera global para tener claro de qué se trata. El título escogido se refiere a cómo los programas de televisión afectan positivamente o negativamente ideas, sentimientos, sueños, principios morales, entre otros aspectos de las personas entre 5 y 25 años. Ejercicio uno. Haga una análisis de cada parte del siguiente título. Actualmente, las redes sociales ocupan un lugar protagónico en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro ejemplo de otro título para que nosotros lo podamos analizar. Vea que de redes sociales es muy frecuente, ¿verdad? Porque ahora niños desde meses, inclusive desde un añito, ya tienen como que el teléfono en sus manos, o inclusive niños pequeños de escuela, de primaria, ya tienen acceso a la libre, a Facebook, a Instagram, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? No digo que no generalizo, por supuesto, pero sí en muchos casos sin ninguna supervisión, ¿verdad? Entonces dice, segundo paso, planeamiento de la redacción, el título a saber de qué decir. Ahora, ¿qué entendemos claramente de qué se trata el título escogido? Podemos pasar a planear qué es lo que queremos decir al respecto. Ejemplo, relacionado con el título del ejercicio uno. Actualmente, las redes sociales ocupan un lugar protagónico en la vida de las personas. Chicos, cuando la reunión se vaya acabando, entonces ahí pone el Zoom que, bueno, en este momento lo está poniendo, que quedan 10 minutos. Simplemente se termina y regresan, ¿verdad? Dice, este título se interpreta como cómo hoy las redes sociales ocupan un lugar importantísimo para realizar actividades típicas, contactar a familias y amigos a pesar de la distancia, buscar información o promover situaciones relacionadas con el trabajo en la vida de todas las personas, jóvenes y adultos de todas las clases sociales. Una vez establecida nuestra interpretación del título, podemos establecer nuestro punto de vista. Las redes sociales tienen un gran uso en todos los aspectos de nuestra vida, tanto así que ya no podíamos imaginarnos vivir sin ellos, pues han llegado a modificar muchos aspectos de nuestra rutina. Ese posiblemente sea el mensaje que queremos entregar o la conclusión a la que queremos llegar a través de la exposición que haremos en los párrafos de desarrollo.
Dice, el esquema, el esquema se recomienda que la redacción tenga unos 5 párrafos, uno de introducción, tres de desarrollo y uno de conclusión, de modo que podemos planear un esquema que refleje esa división, es decir, un esquema que se divida en 5 partes, así. Entonces, ese esquema ya va a llevar que lleva el primer párrafo, que lleva el segundo párrafo. No vamos a poner un montón de letras en ese esquema porque no es la idea, pero sí podemos poner, sacar flechitas y poner, bueno, primera idea, segunda idea, tercera idea. Luego ya vamos a ir desarrollando esas ideas, ¿verdad? Profe, una Veamos. consulta. Ujú. Dime. Claramente eso lleva una cantidad de palabras, ¿cierto? El Lo esquema, entendí la vez pasada. ajá, Vamos a ver la redacción como tal, al la final. redacción como tal sí tiene 300 palabras. Si no tienen adecuación curricular no significativa, ¿verdad? Si tienen adecuación curricular no significativa, sería 200. Si no, si son estudiantes que no poseen este tipo de apoyos educativos, son 300 palabras. Yo les decía a ustedes la semana pasada que sí se podría pasar un poquitito, como unas 310, 315. No llegar a 100, a 350 ni a 400. ¿Por qué? Porque damos como pie a que nos sobrecalifiquen, ¿verdad? A que nos saquen más errores de la cuenta. Y esa no es la idea, ¿verdad? No. La idea, si se pasan de palabras, es más bien adquirir puntos, ¿verdad? Como asegurarse de todos esos puntos de la redacción, no que nos quiten, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. En lo que se refiere al esquema, no tiene palabras definidas porque el esquema no lo van a revisar. El esquema es para una organización, una técnica o una estrategia para ustedes, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? No, no, profe. Ah, entendible ya con lo que me explicó. Ok. Gracias. Ok, dice, esquema uno, planteamiento de la introducción. Primer párrafo, se presenta la interpretación hecha del título son con frase tópica, frase introductoria, frase de desarrollo, frase de cierre y frase de transición. Dice, subtítulo uno, característica uno, intencionada en las frases de desarrollo de la introducción. Subtema 2, características dos mencionadas en frases de desarrollo de la interacción. Tercer párrafo. Subtema 3, características y mencionada en las frases de desarrollo de introducción. Párrafo cuarta párrafo. Conclusión. A partir de lo dicho en los párrafos anteriores, se entrega el mensaje directamente que usted quiere comunicar. Quinto párrafo, ¿verdad? Más o menos así tiene que ir estructurada la redacción, ¿verdad? En 5 párrafos, donde en el primero se mencione frases de desarrollo de la introducción, en el segundo se mencione frases de desarrollo y en el tercero em, ya se hable un poquito más, ¿verdad? Y al final la conclusión. Deme un chancecito, chicos. Ok. Dice que el esquema para el tema escogido. Pensemos ahora en cómo aplicar el esquema uno del tema de ejercicios uno, el título escogido para de aplicar que se hablara de las funciones esenciales que cumplen las redes sociales hoy en nuestra vida. Por lo tanto, pensaría en hablar sobre la utilidad
que tienen las redes sociales solamente. No voy a hablar de lo negativo. Por ejemplo, el tema puede abordar desde múltiples puntos de vista, mi experiencia personal y yo mis circunstancias o desde un punto de vista más universal, el ser humano sigue en el siglo XXI. Ok, vean que en este párrafo se recomienda utilizar em, influencia de la vida, las redes sociales, lo positivo. Entonces, si vamos a hablar de lo positivo, no metemos nada negativo, ¿verdad? Que también podría ser otro tema, ¿verdad? También tienes la parte negativa, pero decidimos hablar solamente de las cosas positivas, porque si empezamos a meter que positivo, que negativo, podría confundirnos un poco. Profe, una pregunta. Ujú, Esto básicamente, el MEP nos da cuatro como ideas o algo para seguir. El ujú. esquema meramente para que uno guíe o se guíe durante la redacción. Exactamente, el esquema el ministerio no lo va a calificar. La redacción que ustedes hagan de borrador, el MET no lo va a revisar. De hecho, en el cuadernillo vienen unas hojas, viene un apartado para esquema, un apartado para borrador y ya el apartado que el MET sí va a calificar, que es el de la redacción. Ahí es donde podemos ya pasar la redacción ya en limpio. Ajá. Esa redacción, pues sería, pues, principio, desarrollo y fin con 300 palabras, Ujú. y, Podría ser, como con- dice en el documento, unos 5 párrafos. Uno de desarrollo, perdón, uno de introducción, que es muy importante elaborar bien esa introducción. Conforme avance el curso, vamos a ir viendo por qué. Porque el de introducción es el que define de qué vamos a hablar. ¿Verdad? Ya vamos a ir viendo cómo. Y ya los de desarrollo es lo que me dio el de introducción, de qué tengo que hablar y cómo concluir esa redacción, ¿verdad? entonces ahí, pues, revisan lo que es ortografía, lo que es la idea principal y su desarrollo y la cantidad de palabras. Exacto. Eso, ajá. Bueno, en el documento que habíamos leído la semana pasada, que es este mismo, se mencionaba que ellos revisan, bueno, lo que usted decía, ortografía, letra, que sea un tema de los que el MET dio a elegir, que esté bien estructurado, ¿verdad? Que cuando nosotros empezamos a cometer ciertos errores como de